Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more power, capability, and savings with the full lineup of new Ram trucks during the Black Friday sales event going on all month long. Lease a 2024 Ram 1500 Crew Cab Bighorn for $429 per month. Visit our 2 convenient Metro locations in Blair or Bellevue or online anytime. Lease for 42 months, 10,000 miles per year with approved credit. Tax, title, license extra. $2,500 down plus first payment and $299 doc fee to its signing. Example stock number BC230242. Offer expires 11/30/2023. See dealer for details. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos ruralistas? Para los que no me conozcáis, yo soy Isabel Sánchez Tejado y Raquel Sanes, mi compañera, y yo, lo que pretendemos con este podcast, aunque lo hacemos en directo, pues es inspirar a otras personas y sobre todo romper estereotipos del mundo rural. Pues así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, lo que pretendemos es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Exacto. Y si queréis más información sobre nuestro proyecto común, lo que tenéis que hacer es visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com y también podéis hacerlo en la descripción de este episodio cuando esté editado. Y como sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo podéis participar con vuestra opinión o con vuestras preguntas al finalizar la entrevista. Y si nos escuchas en podcast posteriormente, pues ya sabes que puedes participar con tus comentarios porque nos encanta. Muy bien. Pues venga, dicho esto, vamos al lío. Bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Adelante, Raquel. Venga, pues muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotras a Ruth Polo, que estudió en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona y también tiene formación en Social Media y Community Manager y experiencia como Visual Merchandiser. Pero su plato fuerte es la dirección y ejecución de proyectos y la dirección y formación de personal. Actualmente gestiona 2 establecimientos en el Pirineo aragonés. El Bistró Canguro Truchero, un restaurante o digamos una propuesta gastronómica muy peculiar que está prácticamente frente al embalse de Pineta, en Bielsa. Y el hostal Marboré Coffee Gluten Free, desde donde está hoy precisamente, que está en el centro de la población de Bielsa. Esto está en la provincia de Huesca, en el Pirineo aragonés. Gracias a ella, estos establecimientos apuestan por unas prácticas ambientales excelentes. Su filosofía de trabajo forma parte, de manera inherente, de sus gestos cotidianos. Porque, fijaos, calculan la huella hídrica para elaborar las recetas. Practican el desperdicio cero, lo que se llama el waste cero. Minimizan, reutilizan, compostan, reciclan. Compran en lo posible alimentos de proximidad, practican el ahorro energético y forman parte de Hostelería Acción contra el Hambre. La cocina de estos establecimientos está elaborada al 100% con producto fresco y de calidad. Uno de los 2 establecimientos es totalmente sin gluten y el otro tiene opción con y sin gluten. Perdón. Tienen también la opción vegana y vegetariana, que es, la verdad, muy poco habitual en la zona del Pirineo ostense. Estos proyectos se podrían definir como sabores sin fronteras con alimentos de proximidad o como cocina con amor, fresca e intensa, una deliciosa opción en un entorno natural privilegiado. Muy bien, bienvenida Ruth, qué interesante este planteamiento de negocio. ¿Algo que añadir a tu presentación de momento? No, impecable, te has contado todo, no te has dejado nada, o sea, muy súper bien. Bueno, esto se lo debemos a Isabel, que siempre prepara todas estas presentaciones de manera impecable, desde luego. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras a compartir este rato. Y bueno, pues vamos a ello. Oye, cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria en la industria de la alimentación y de la gastronomía. Pues, realmente con la industria de la gastronomía he tenido pequeños contactos esporádicos desde bien jovencita, porque siempre era como la alternativa a encontrar trabajo mientras estabas estudiando y era algo que simplemente hacías. No es que yo viera mi vocación ahí, sino por la situación, por el destino, pues terminaba ahí.
Pero fue cuando yo me hice madre, mi búsqueda de conciliar, cuando me llevó a esa situación. Al trasladarnos al Pirineo, a la zona rural, vinimos con 3 niños. Aquí no hay servicios a la familia, no hay recursos de ocio. Pues era un problema lo del transporte público y una familia con 2 vehículos, en el cual mi marido se lo llevaba para irse a trabajar a otra localidad. Yo me quedaba con los pequeños sin poder hacer nada, sin poder ir a ninguna parte e incluso no podía ir a trabajar. Entonces vi la oportunidad de negocio de un establecimiento de hostelería y me presentó la solución a la conciliación. Y ahí descubrí que no solo era una solución, sino que además me gustaba. Y vamos, todo lo que he intentado empezar en mi vida ha sido intentar hacerlo bien, intentar superar esos obstáculos que te vas encontrando. Y cuando yo comencé con el primer negocio, que fue el bistró, fue un poquito eso, intentar hacer las cositas mejor y descubrí que me gustaba. Y cada día pues intento encontrar nuevos retos, nuevas formaciones, nuevas inspiraciones también. Yo creo que lo has dicho, te iba a preguntar precisamente eso. Buenas tardes, ¿qué tal, Ruth? Buenas tardes. Yo creo que te iba a preguntar que qué te había inspirado, o sea, qué es lo que fue lo que te inspiró, pero claro, casi que lo has definido realmente, o sea, fue tu necesidad de conciliación al final. Efectivamente. Sí. Pero ¿cuál es la historia que hay detrás de estos 2 negocios? Cuéntanos un poco la historia, porque esto les encanta a todo el mundo, o sea, saber cómo nace una cosa, cómo es el desarrollo y tú de quién eres y cómo fue esto y tal, o sea, estas cosas que nos gustan a todos. Mira, nosotros mi marido y yo somos una pareja que vinimos de Zaragoza con nuestros 3 pequeños, fuimos a parar a Bielsa. Y aquí en la búsqueda esa de conciliación había un establecimiento que se llamaba Canguro Truchero, a orillas del embalse Pineta, que llevaba abierto desde principios de los años 70. Es un local con su trayectoria muy curiosa, porque durante el régimen era uno de los pocos sitios que yo creo que se podía escuchar la música que estaba prohibida, de los Beatles y los Rolling Stones. No se guardaban las vigilias. O sea, hoy, por ejemplo, que sería día obligatorio de estar todo el mundo sin trabajar, en aquella época, allí estaban de fiesta. Entonces, se creó un renombre y tenía un público que permitió que un local al cual no había carretera para acceder, que la gente subía a caballo o andando, porque a fecha de hoy sigue estando ahí, porque después se construyó la carretera, porque no es un establecimiento que pensarás, es de carretera. No, perdone, señores, la carretera vino después. Primero estaba el establecimiento. La presa estaba también en aquel momento en construcción, el parador nacional, que está al fondo del valle, incluso el túnel de Bielsa-Aragnuet también estaba en construcción, con lo cual en la población de Bielsa había miles de personas trabajando en todas esas obras, con lo cual os podéis imaginar la vidilla que podía tener esta localidad en aquel entonces. Oye, ¿y el nombre? ¿Por qué ese nombre? Porque me llama muchísimo la atención. O sea, visto Canguro Truchero. Yo tuve que investigar, pero fue personas que conocieron a la australiana, que fue la que abrió aquel establecimiento, que fue una australiana, y que hablaba un spanglish que debía ser la leche de gracioso. Pues eligió canguro como el símbolo de su país, porque es un animal que siempre va hacia adelante, que no sabe andar hacia atrás. Y truchero por la gente de aquí, porque le regalaba truchas. Todos los días le aparecían allí con truchas mientras... Qué bueno. Entonces lo debió, así en plan una sobremesa graciosa de, pues lo voy a llamar Canguro Truchero, y ahí se quedó. Se quedó el nombre. Es curioso. Y cuando he estado leyendo precisamente para hacerte la entrevista, digo, ¿pero de dónde vendrá este nombre? Tenía ganas de preguntártelo, claro. Muchas gracias. Sí. No, nada. Oye, bueno, ¿y abristeis primero el bistro? O sea, primero digamos que adquiristeis el bistro Canguro y luego el Marlborough Coffee, ¿o? Sí, nosotros abrimos el bistró.
Y pensará la gente, pues conciliar con la hostelería, menudo disparate. Pues no, señores, se puede. Se puede siendo coherente, teniendo unos horarios coherentes con la familia y coherentes con la vida personal. Entonces, nosotros hicimos un horario que todo el mundo nos decía, qué horror, pero ¿cómo vas a trabajar con ese horario? Pues no, se puede. Se puede, porque no es cuestión de estar horas y horas y horas de cara, con el establecimiento abierto, sino tú establecer qué horarios puedes ofrecer y ofrecer, tus servicios durante ese tiempo. Y ya está. Y es lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo. Hemos estado haciendo desde el 2013. Que se demuestra que hay otra forma y otros horarios de trabajar en la hostelería, porque si durante más de 10 años lo hemos podido hacer, lo siento, pero es posible. Entonces yo creo que ahí habría que cambiar un poquito el chip todo el mundo de que sí, que la hostelería es algo que te permite tener tu vida privada, pero estableciendo los límites desde el principio, que es desde los negocios somos los que tenemos que decir hasta aquí, señores clientes, ya es hora de marcharse a su casa, porque nosotros también nos tenemos que marchar. Y después, dime. No, te quería hacer un pequeño comentario ahora que estás diciendo esto de los horarios y de la conciliación y todo esto, porque por lo que he visto en la web, Marbury Coffee, además también ofrecéis alojamiento. Sí, es que en Marbury Coffee, eso ya ha sido a raíz de otras necesidades, pero es un hotel de 1 estrella con 12 habitaciones y además tenemos el restaurante. Cuando yo me embarqué en esto, era otro reto, era otra necesidad que yo tenía en mi vida, porque después de 10 años, de entonces 8, haciendo lo que estaba haciendo en el Canguro, que me gustaba, y nos gustaba innovar la carta, nos apasionaba salir, viajar a comer en sitios nuevos, descubrir nuevas gastronomías, nuevas recetas. Nuestro día a día, de cuando teníamos tiempo libre, formaba parte de lo que se había convertido en nuestra profesión, en la gastronomía. Pero ahí recibí un mazazo y descubrí que era celíaca. Y pues así de entrada podías pensar, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que pensé yo? No pasa nada, soy celíaca, pues no pasa nada. A partir de ahora no como con gluten, sin problema. No. Se acabó el comer fuera de casa, se acabó el descubrir, se acabó el improvisar, y es que se me cayó, se me cayó mi mundo personal y mi mundo profesional al suelo, porque de repente yo no podía participar en la cocina igual, porque yo no podía probar lo que se cocinaba. ¿Cómo voy a controlar lo que cocino si no lo puedo probar? Es que era imposible. Se había que crear platos nuevos. Yo tenía la limitación de que si eran con gluten, no, es que yo no podía. Y me frustró muchísimo. Intentábamos salir fuera de casa y nosotros llevábamos muchos años ofreciendo alternativas sin gluten y yo pensaba que era algo que dentro de mi sector estaba extendido. Y qué horror. Qué mal que lo hacen. Yo lo siento, estoy súper defraudada de cómo se puede trabajar tan mal algo que realmente es súper sencillo, pero hay una desinformación, no sé, una falta de empatía, no sé cuál es el problema, pero desde luego se hace muy mal. Y empecé a no poder salir a comer fuera de casa, con lo cual esa inspiración que a veces usabas de, mira, hoy vamos a ir a comer a este sitio nuevo que he visto que hacen platos muy sugerentes, porque hay veces que un sabor te despierta una idea, un sabor que no has probado. Y eso era nuestra fuente de inspiración. Y a mí eso me lo arrebataron. Y a mí me frustró muchísimo. Entonces, yo es que no me iba a quedar ahí. Y cuando decidí que no me quería quedar ahí, tenía que plantear un proyecto paralelo al Canguro Truchero. No podía enfocarlo desde allí porque ahí nosotros ya habíamos hecho nuestro nicho de mercado, teníamos nuestra carta, teníamos nuestra clientela y muchos de esos platos
de nuestros buque insignia eran platos con gluten. Entonces, de repente no podíamos quitar eso porque nos arriesgábamos a perder parte de nuestro negocio. Entonces, planteé un negocio paralelo, que era otro establecimiento con nuestra filosofía, con nuestro estilo de vida, pero sin gluten. Y es lo que he empezado con Marboré. Oye, Ruth, precisamente mi duda era, ostras, ¿por qué harán un menú 100% libre de gluten, ¿no? Porque es algo que dices, tiene que haber algún celíaco en la familia o tiene que ser algo así, ¿no? A mí me gustaría que nos dijeras, pues, qué desafíos has enfrentado en la creación de un tipo de menú así, sin gluten, y qué has aprendido de esta experiencia y sobre todo cómo lo habéis planteado y cómo lo acepta la clientela, por así decirlo. Mira, pues obstáculos y dificultades desde el principio hasta el final. Primera dificultad, los ingredientes. Por la legislación que hay en España, hay en algunos tipos de ingredientes, es que no recuerdo si ahora qué definición tiene, en el como que no hay obligación de declarar trazas si no forman parte de su composición. Entonces, ¿qué ocurre? No declaran trazas, pero tú cuando lo pruebas descubres que sí que las tienen. A mí me pasó con una empresa de especias que vendían a través del catálogo de nuestro proveedor que sus especias eran sin gluten, así venía especificado, y cuando nos llegaban los botes declaraban trazas. Yo llamé a esta empresa y me dicen que no, que pueden tener trazas. Y digo, pero entonces, ¿por qué nos la han vendido por catálogo como que no? Bueno, me contestaron de muy malas maneras y dije, pues no se preocupen, señores, yo le devuelvo todo lo que hemos comprado. Eso por un lado. Después preguntabas a proveedores qué productos, porque pensar que lo que es el producto fresco es sin gluten. Hasta ahí, todo sencillo, todo fácil. Pero simplemente una pimienta negra, una canela, puede contener gluten. Conseguir eso, que forma parte de recetas básicas, tanto de la gastronomía nacional como de gastronomía de otras culturas, era todo un reto. O las harinas, o una serie de salsas, la salsa de soja, por ejemplo. Hay una serie de ingredientes que ha sido difícil y muchos proveedores que directamente no llevaban nada que fuera sin gluten. Les sonaba ahora estos últimos meses como que se han concienciado más, no sé si por pesadez de mi parte, que entonces están más perceptivos, o realmente porque es algo general desde otros establecimientos. Pero es que al principio o no llevaban nada, o lo que llevaban era de tan pésima calidad que yo prefiero no comer antes que cocinar con eso. Entonces dijimos, desde ese lado, dije no, todo lo que no pueda conseguir con seguridad sin gluten, lo vamos a generar nosotros. Pues las especias, si hace falta las molemos nosotros, las salsas, elaboración desde cero, pero desde moler hasta los frutos secos para hacer un praline. O sea, estamos hablando de elaboración integral de todos los ingredientes. Eso por un lado. Segundo obstáculo, en la plantilla. Explicarles realmente qué conlleva el ofrecer un restaurante 100% sin gluten. Parece sencillo, pero es que yo he hecho toda la vida esto, es que siempre se ha hecho así. Es como, pero ¿y qué más da que se haya hecho siempre así? Es que quizás siempre se ha hecho mal y ahora es cuando hay que empezar a hacerlo bien. Bueno, pues ahí estamos con la lucha diaria. Ya sea, cuando llevan unos días se lo empiezan a tomar un poco ya a broma, pero al principio se estresan muchísimo porque tengo que ir detrás como un sargento que acabas de tocar, que tienes que lavar las manos, pero no te das cuenta que no. O sea, si salen a comer se tienen que cambiar de ropa porque si comen algo con gluten no pueden después incorporarse al puesto de trabajo con la misma ropa con la que estaban.
eso parece así como un poco obsesivo, pero es que yo les intento explicar de que es que yo estoy ofreciendo una experiencia segura para una persona celíaca. Entonces yo debo garantizar que eso es así. Bueno, y ahí lo llevamos. Y tercer obstáculo, los clientes. El que es celíaco, esto es maravilloso, porque es que aquí hacemos todo, o sea, tocamos todos los palos, como quien dice, de la cocina, para que ellos lo puedan comer. Todo eso que yo no entiendo que en muchos restaurantes yo no lo pueda comer, siendo que lo cocinan, yo se lo ofrezco aquí para que para que todos los celíacos que quieran puedan venir a comer esas recetas tailandesas, chinas, japonesas, los cachopos, o sea, un montón de cosas que aquí se pueden comer y no, o sea, y están ricas y están sabrosas y es un producto de calidad. ¿Qué ocurre? Que el cliente que no es celíaco, a lo mejor, por ejemplo, el pan de la hamburguesa le parece un poquito raro y dice, uy, vaya porquería de pan. Pues no, o sea, realmente es un pan muy rico, pero muy rico para un celíaco que no puede comer el pan de verdad, por decirlo de alguna manera. O las croquetas, uy, qué croquetas más raras. Pues no saben a croquetas y realmente es la mejor croqueta que se puede hacer sin estar el gluten por medio. Pero en cambio, si nos salimos de eso, de lo que es el pan o de lo que son unas croquetas, en el resto de las cosas no se nota la diferencia entre comer con gluten y comer sin gluten, porque realmente en la mayoría de las recetas que consumimos todos los días no hay gluten. O sea, en una ensalada, en una carne a la brasa, a la plancha, no hay gluten. ¿Por qué no? Cuando el resto de restaurantes no lo hacen. Es que no, o sea, a mí no lo entiendo. Pues ¿por qué? No tienen los protocolos que tú tienes, por un lado, y entiendo que, claro, es que no son protocolos que tienen. Eso es. Porque en muchos de ellos tú ves su carta y dices, pero ¿y por qué no puedo comer si no hay posibilidad de que haya contaminación cruzada? Porque en sus platos no lo llevan. Pues seguramente solamente sea por el pan que sirven en la mesa. Y que en el momento que lo cortan, lo apoyan en cualquier sitio, no se lavan las manos, las migas salen disparadas por toda la cocina y simplemente por un pan de mesa, a muchos se nos veta el poder comer en un establecimiento. Entonces, el protocolo tan simple de sacar ese pan de la cocina y establecer bien claro cómo es la manipulación de ese pan, solucionaría mucho este problema. Es que yo no me veo a una persona después manipular marisco, andar tocándolo todo por una cocina. O sea, me parecería un disparate. Pues yo creo que con lo otro habría que mentalizarse que es el mismo proceso. Me parece fantástico, pero claro, efectivamente tú estás muy mentalizada y muy sensibilizada con eso. Y quizá el problema es ese, que es que en otros sitios no están nada sensibilizados con el tema de los celíacos y con su problema. O sea que bueno, pues agradecidos los celíacos porque tengas ese protocolo tan bien interiorizado en tu proceso de trabajo. Ahora te voy a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar, bueno, no mucho, pero vamos a hablar de sostenibilidad, que obviamente es un valor fundamental en tus establecimientos, según hemos visto en la presentación. ¿Cómo integras tú la sostenibilidad en tu enfoque empresarial y cuáles son las prácticas medioambientales que sigues desde estos establecimientos? Vale. La sostenibilidad no es una cosa que yo me haya impuesto a mí misma, sino que formaba un poco parte de mi ADN. O sea, desde siempre he tenido, no sé si llamarlo hábito o sensibilidad respecto a determinados temas, y en el momento que yo he estado en el lado empresarial he visto la huella que genera el negocio y he dicho que eso había que cambiarlo, porque ves el volumen de basuras que produces y te planteas, ¿realmente es necesario llegar a generar tanta basura? Entonces, a base de pensar, pues partiendo desde lo fácil que es el ahorro energético,
O sea, eso que como a todo el mundo le toca el bolsillo, yo creo que es el primer patrón que hacen de sostenibilidad todos los negocios. Bueno, vamos a gastar menos porque claro, así pago menos. Pero es que hay que llegar más allá. Por ejemplo, con el tema de los envases. Yo he hablado con todos y cada uno de nuestros proveedores para ver si había posibilidad de reducir envases. A mí me traían fruta en una bandeja de por España envuelta en un film para traerme unos plátanos que ya llevan su corteza natural de protección. Pues he llamado no una, sino más veces para decir, por favor, mi verdura la pueden traer toda en una caja. No hace falta que vaya envasada por separado, que yo sé distinguir un limón de una naranja. No es necesario, esto no es necesario y no pasa nada porque se toquen. O sea, no Efectivamente. Sí, ya. Pues, no, es que es normativa sanitaria. Sí, señores, pero ¿y la normativa respecto al envasado? O sea, respecto a los envases innecesarios, esa normativa también existe. Habrá que encontrar el equilibrio entre ambas. Entonces, después de mucho pensar, pues adaptamos nuestra forma de hacer los pedidos para evitar que los proveedores hicieran ese abuso de envases. Eso por un lado. Por otro, por ejemplo, con el tema de la carne. Nosotros ahora mismo estamos ya trabajando con Canal Completa para hacer nosotros el despiece. Hacemos nuestra carne, la picada la picamos nosotros, con lo cual hemos eliminado una cantidad de envases ahí por medio tremendos. Y evidentemente se ha reducido la huella de CO2 que producía esa carne al moverse de un lado a otro, pues para sus elaboraciones, porque directamente la compramos la compramos en matadero, y es en la zona que es carne y directamente viene de allí hasta donde estamos. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, con los frutos rojos que se cultivan también a un par de kilómetros de aquí, nosotros hacemos sodas. Entonces, lo que sería un refresco de naranja o de limón, pues nosotros tenemos la alternativa de kilómetro cero de ofrecer un refresco con frutos del bosque que han cultivado a 1 kilómetro de donde estamos, que hemos procesado nosotros y que preparamos el agua carbonatada con una agua de purificación que tenemos en el establecimiento. Con lo cual no hay envases, no hay residuos de ningún tipo, porque incluso la pulpa de estos frutos rojos después la usamos para hacer tartas hachas, para su relleno. O sea, que reducimos al máximo de todas las cosas que se me ocurren para realmente trabajar hacia un desperdicio cero. Los envases de todas aquellas cosas que nos vemos obligados a comprar en envases, estos envases se lavan y después los usamos para cuando la gente no se acaba todos para sus obras, pues usamos esos envases para que se puedan llevar a casa, pues eso de que no se han podido comer en nuestro establecimiento. Y después también nosotros mismos, o bien para congelación o cosas así, de raciones pequeñitas, también usamos los envases aptos, evidentemente, porque hay que saber qué envase sirve para cada cosa, pero también para intentar reducir nuestra huella. Todo el orgánico del canguro, todavía no en Marboré, se composta. Para poder decir que el 100%, o a lo mejor por no pasarnos, por un 95% del orgánico de un establecimiento hostelero durante un año se ha compostado, a mí me parece un orgullo. Porque hicimos nuestros cálculos de qué es lo que generábamos. Yo pensaba que generábamos poco y yo me alarmé, dije no, por favor, esto no puede ser. Y puedo decir que hemos tenido ya un ciclo, un año natural en el que todo nuestro desperdicio se ha compostado. No usamos envases, ningún tipo de bebida que vaya envasada en plástico, únicamente se trabaja con cristal, a ser posible retornable, y si no, pues evidentemente ese envase después va a los contenedores verdes. Eso de los envases,
me has llamado muchísimo la atención porque de verdad que yo personalmente además también soy muy maniática del reciclado, de darle una segunda oportunidad sobre todas las cosas. Me parece importantísimo. Entonces me da muchísima rabia esos fabricantes que hacen los envases, me da lo mismo de cual, que no hay manera de reciclarlos. Y sobre todo que ponen las etiquetas de tal manera que es que tienes que tirar un montón de tiempo para quitarlas para poder reutilizar ese envase. Eso, de verdad. Y luego hay otros que son muy amigables. A mí hay una marca de mermeladas, por ejemplo, que tiene unos envases que parecen vasos, además, que tiene muy buen cierre, que lo puedes reutilizar y que la etiqueta se quita facilísimamente. Otra que tiene la marca impresa en el cristal, pues fenomenal, porque eso no estorba para nada. Pero todas esas que utilizan esta goma, horrible me parece. Esos que dices, nosotros lo usamos de vasos. Claro. De vasos y todo el emplatado de nuestros postres. Tenemos un tipo de postre que se llama postres en botes de economía circular, que su emplatado es en esos frascos que sí que mencionabas. Claro, que me parece importante el tener esa conciencia y si pudiéramos mandar un mensaje a todos los fabricantes que no son conscientes de que esos envases se pueden reutilizar y que si fueran más amigables para que puedan reutilizarse sería pues algo que a ellos no les cuesta nada y yo creo que incluso sería más barato. Es decir, yo creo que gastan un exceso de goma o de pegamento o de papel en poner tanta etiqueta que luego para poderlo reutilizar hay que quitar. Yo, por ejemplo, los botes de comida del perro, que muchas veces son botes que tienen un papel nada más. Joder, perfectos, porque hago unos floreros preciosos, porque sirven para un montón de cosas y me agrada, porque digo, bueno, le doy una segunda vida a esto. Antes, yo soy de pueblo total, o mis abuelos eran de pueblo y usaban todos los botes que tenían, por ejemplo, de melocotón en almíbar o de mermelada, que eran siempre de botes de lata, claro. Los llevaban al ojalatero y les ponían un asa y hacían vasos para coger, pues yo que sé, por ejemplo, el agua o para coger el pienso de los animales o para muchísimas cosas. Yo creo que eso es lo que el mundo rural de alguna manera no tiene que perder, esa capacidad que hay de poder reciclar, de poder reutilizar las cosas. Y me encanta porque creo que tú tienes ese concepto muy, muy metido dentro y me gusta mucho. Muchas gracias. Mira, precisamente ahora que lo que estás comentando todo esto, Ruth, bueno, de hecho el compromiso con la sostenibilidad es cierto que es una tendencia creciente en la industria alimentaria, ¿no? ¿Cómo crees tú que los negocios rurales pueden liderar este aspecto? Ya nos has explicado todas estas prácticas, pero ¿cómo vosotros dais a conocer esto? Porque ahora no lo estás explicando aquí, pero yo creo que es súper interesante que la gente cuando vaya, y que ya me imagino que lo verá, ¿no? Lo que estás diciendo, postres en recipientes de economía circular. Todo esto, ¿cómo lo transmitís a la gente? Explícanos un poco, ya que no estamos ahí, no lo podemos ver. ¿Cómo la gente lo puede ver ahí en vuestro local? ¿Y cómo lo transmitís también a la zona? ¿Sabes? A ver, la primera explicación que es al cliente la pueden recibir a través de la carta digital que tenemos, en la que claro, nosotros podemos ir editándola y ahí explica, o sea, la explicación general es un postre que está presentado en un envase de economía circular. Después ya el postre que hay adentro, cada día te contaremos qué hemos preparado. Pero estamos vendiendo un envase con un contenido. O sea, le damos la vuelta al producto. No estamos vendiendo un contenido con un envase, sino al revés. Vamos a pensar un postre que vamos a poder poner en ese envase. Entonces, ya a partir de empiezan a haber cosas en la carta que como que les resulta extraño. Después siempre nos toca algún gracioso que ¿y es sostenible? Cuando te pregunta cualquier cosa, ¿tienes azúcar? Y dices, sí, y es sostenible, pero porque se está burlando de toda la carta que ha estado leyendo antes. Pero bueno, pero ya se ha quedado con la coletilla. No se estará dando cuenta, pero le hemos dejado, se ha quedado nuestra huella en él. Y a lo mejor tiempo después se encuentra en una situación en la que se volverá a acordar de nuestra carta, aquella que le pareció tan graciosa por volver una y otra vez a la sostenibilidad, y le verá sentido. O quizás no, pero se seguirá acordando de nosotros.
Entonces, nosotros lo transmitimos eso por un lado. Después, las publicaciones que intentamos hacer por redes, a mí me gusta mucho hacer hincapié en esas cosas, porque un plato bonito y una foto bonita de un plato lo puede hacer cualquiera. Pero el valor añadido que yo le puedo dar al contenido de esa foto, a lo mejor no lo puede hacer otro, porque yo puedo decir que mis frutos rojos se cultivan a escasos 800 metros de donde estamos hablando y que no han no han tenido huella de carbono ninguna, porque el que lo cultiva me los trae cuando viene a traer a sus niños al cole. O sea, no ha habido necesidad de transporte de ningún tipo y a mí me llega en una bolsa de plástico, el plástico que ese fruto rojo va a generar, y a partir de ahí nosotros lo elaboramos o bien para las salsas para carne, para nuestras bebidas fermentadas de frutos, para cualquier otro postre. Entonces, eso nos gusta contarlo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una tarta de manzana, que son unas manzanas de un manzano salvaje que hay cerca de aquí, que yo misma las he cogido, las hemos elaborado, hemos hecho la compota, o sea, hemos hecho la crema pastelera, hemos partido desde cero. O sea, lo único que nos ha llegado envasado ha sido la harina y el azúcar. Todo lo demás lo hemos elaborado. Es producto de allí. Oye, nos estás poniendo los dientes largos, así que con tanta comida y tanta explicación. Cuéntanos más, porque nos da apetito, ¿no? Cuéntanos más sobre la experiencia gastronómica que ofreces en el Bistró Canguro Truchero y qué lo hace único en la región, porque seguro que hay algo que lo hace único. A ver, el sitio, yo cuando lo descubrí, ¿sabes? Es cuando ves algo y no te lo puedes quitar de la cabeza. Pues cuando yo lo descubrí me pasaba eso. O sea, no se me iba de la cabeza. Y cuando se puso en alquiler y fue cuando vi que aquello era la solución a mi conciliación, dije, por eso no se me iba de la cabeza. Era como que el destino me iba lanzando ahí señales de va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí tu vida. Y es que es muy bonito. A lo mejor otro lo ve y dice, vaya cutrería de sitio, porque es una antigua borda de montaña en las que se guardaban las vacas, lo único que lo convirtieron en bar. Pero, o sea, las paredes de piedra siguen estando, la puerta, el tamaño y dimensiones que tenía sigue estando, de hecho la puerta de madera sigue estando. Tenemos una sombra natural de cerezos y moreras, de moreras blancas, que es que quedan ya poquísimas. Digo, pues tenemos 2 moreras enormes y 4 cerezos salvajes también. Eso, sí, eso es. Y tenemos un fondo de paisaje tremendo. Ya veis las montañas, después el embalse. Es que después ya en lo que hicieras dentro lo podías hacer mejor o peor, pero el escenario es idílico. Es idílico. Ahora Isabel nos ha enseñado la foto, pero yo he estado mirando hace un rato también, además en Google Maps hay un montón de fotos y he dicho, wow, qué sitio, o sea, es alucinante. La gente se vuelve loca, o sea, las mismas fotos yo creo que las hacen una y 1000 veces para el cliente que viene. O sea, les llaman los mismos rincones, los mismos encuadres y se llevan su álbum de fotos, que es el que le ha hecho ir porque le ha gustado, pero se lo llevan después personalizado con ellos mismos. Pero después la oferta gastronómica que empezamos allí era algo súper diferente a lo que había en ese momento en la zona. O sea, eso te quería preguntar, Ruth, precisamente ahora mismo, que además de ser un lugar idílico, que nos dieses algún ejemplo específico de esas recetas frescas e inolvidables que nos han contado que se sirven ahí en el Bistró Canguro Truchero. Cuéntanos un poco esto. Mira, hacemos guiños un poquito a lo que sería a la gastronomía de la zona, porque tenemos un plato de migas que la gente se vuelve locos, porque están buenísimas, pero también es porque es un plato enorme,
O sea, nosotros muchos platos incentivamos a que sean experiencias en las que haya que compartir, ¿vale? No queremos que sea una experiencia individualizada de cada uno con su plato, mi tesoro, sino que sea algo de que se fluya la energía en esa mesa. Entonces, por ejemplo, hay platos como las migas que los proponemos como una experiencia para compartir. Pero después tenemos otros platos diferentes, como una ternera al estilo Thai, en la que encuentras sabores súper auténticos, súper tailandeses, pero en cambio es una ternera de aquí. O sea, estamos partiendo de un producto de aquí, de prados y vacas, que decíais antes, y lo estamos convirtiendo en otra cosa. Entonces, o, por ejemplo, un pollo, hacemos un pollo tikka masala, lo mismo, un sabor súper auténtico, que es que ha venido gente que ha vivido en la India, que lo ha probado y ha dicho, wow, es que es eso, es eso. Que sepas Entonces, que es uno de mis platos favoritos, el pollo tikka masala, o sea, es de mis favoritos. Sí. Tendré que ir a probarlo. Pues bien recibida serás. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una propuesta muy distinta a lo que había, porque aquí era cordero a la brasa, longaniza y poco más, y muy rompedora. Y nos decían, estáis locos, ¿por qué ofrecéis esta comida? Hacemos un sushi con trucha ahumada. Y también nos decían, ¿qué? ¿Sushi en la montaña? ¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Quién va a ir? Pues sí que va la gente y lo pide. Se pide el plato de migas, pero también se pide lo otro. Qué bueno, de verdad. Me encanta, porque es que es innovador, pero además con un criterio, o sea, que tiene todo una línea a seguir muy buena. Vamos a hablar ahora de la comunidad rural, ¿vale? De esta cosa que es que bueno, cuando llegas a un sitio, pues tienes que colaborar con esta comunidad rural y se supone que ellos también contigo. ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad de Bielsa vuestros negocios? ¿Cómo han sido recibidos y cómo impacta? Es decir, ¿cómo colaboráis con esta comunidad? A ver, el impacto que ha tenido ha sido súper positivo. Desde nuestro punto de vista, la competencia siempre es buena, siempre y cuando sea una competencia bien entendida, porque te hace no dormirte, no acomodarte a hacer siempre lo mismo, sino que a nosotros no nos gusta hacer lo mismo que los demás. Entonces, si nosotros proponemos unos platos y de repente la competencia los empieza a hacer, pues decimos, pues los quedáis vosotros, que nosotros ya seguimos pensando y vamos un paso por delante. Entonces, con muchas cosas nos ha ocurrido eso, de que nosotros hemos innovado, hemos propuesto y de repente los otros han empezado a hacer lo mismo y hemos dicho, no, vamos a hacer uno más. Entonces, hemos como hecho despertar al resto de negocios. Y yo creo que eso es bueno porque al final el que se beneficia de ello es el cliente. Es el cliente porque ha hecho mejorar a los otros negocios y a él se le ha abierto un abanico de posibilidades. Ya no come lo mismo en todos y cada uno de los sitios, sino que cada uno ha ido pillando una cosa u otra y entonces el cliente tiene más opciones. En ese sentido, yo creo que hemos sido un punto muy positivo. Partes de la base de que efectivamente la competencia es competencia. Al final, muchas veces lo que haces es que estás acelerando procesos de innovación a través de tu propio argumento. Es decir, que los demás no se lo habían planteado, pero cuando lo ven en otro, ya caramba, pues esto. O sea, la envidia como elemento dinamizador, vamos. Eso es. Más o menos. Pero yo creo que no sé si es una cuestión de conformismo o de falta de capacidad inventiva, porque igual que a mí se me ha ocurrido, se les podía haber ocurrido a ellos, pero hasta que no lo han visto en nuestra carta plasmado, no se les ha ocurrido. Yo creo que estas cosas son un poco, cada personalidad de cada uno influye muchísimo. Segundo, pues todo lo que hayas vivido, es decir, tus vivencias personales, si has viajado y has tenido otras experiencias culinarias, obviamente tienes muchos más inputs y más posibilidades de crear que si no, si estás ahí encerrado.
Y tercero, luego ya tu propia personalidad de tu necesidad de estar creando todo el rato, porque también puedes ser conformista y decir, no, con lo que a mí me funciona muy bien esto, pues ya está. Veo que no eres el caso, pues lógicamente tienes siempre la inquietud de hacer cosas nuevas y me parece fantástico, o sea que enhorabuena. Oye Ruth, vamos a hablar también de la parte de desafíos, porque sabemos que los negocios rurales pues a menudo se enfrentan a desafíos que son únicos, ¿no? ¿Qué obstáculos habéis tenido que superar en vuestro viaje empresarial en el mundo rural? Realmente con el canguro ha sido una carrera de fondo. Como era lo que nosotros necesitábamos a nivel familiar, nos daba igual. Nosotros tirábamos para adelante, cada día intentábamos hacerlo mejor que el anterior, intentábamos estar muy, muy perceptivos a lo que nos decía el cliente para que el negocio fuera evolucionando. O sea, que intentábamos recibir esa información válida que te sirve para mejorar o para cambiar cosas. Entonces, con el canguro ha sido todo súper rodado, porque conforme iban creciendo nuestros hijos, iba creciendo el nivel de negocio. O sea, que ellos iban necesitando menos tiempo de nosotros y de repente nuestro negocio necesitaba más porque iba creciendo. Entonces ha sido muy fácil. No puedo decir otra cosa. Lo más duro de todo esto quizás ha sido la pandemia. O sea, eso fue demoledor. No tiene otro nombre. Porque nos confinaron un sábado. Yo el viernes de antes estaba haciendo las compras porque nosotros por esto de lo de la conciliación, fuera de lo que son temporadas altas, solamente trabajamos fines de semana. ¿Vale? Entonces, durante el resto de la semana estábamos disponibles para nuestros hijos si tenían que ir a tal sitio, llevarlos, traerlos, tal y cual. Entonces, trabajamos el fin de semana, que era cuando ellos estaban en casa, que tenían que estudiar o tenían que hacer sus tareas, y nosotros estábamos trabajando. Pues yo había hecho un viernes la compra para abrir el sábado y ya no pudimos abrir. Nos encontramos con todo ese género fresco, porque recordad que trabajamos solo con producto fresco, preparado para vender y que no podíamos abrir. Nuestra fuente de ingresos familiar se pasó de aquí a aquí, porque nuestros gastos seguían siendo los mismos. Había facturas de semanas anteriores de proveedores que siguieron cayendo durante 2 o 3 meses, porque evidentemente, o sea, el producto nos lo habían servido, aquello había que cobrar, había que seguir pagando un montón de cosas y nuestros ingresos se cortaron de golpe. Ayudas estatales, 0. O sea, nada de nada. A lo único que hemos tenido acceso ha sido al endeudamiento. Y es lo que tuvimos que hacer, endeudarnos para poder seguir adelante. Y un poco, yo creo que hay también, entre que me juntó el tema de lo de la celiaquía y ese nivel de endeudamiento que nos obligó la pandemia, de ahí surgió el Marlboro Coffee para como intentar aumentar nuestras fuentes de ingresos, diversificando, aunque fuera dentro del mismo sector. Tremendo. Es que ya no nos acordamos de lo de la pandemia, parece mentira. A veces lo piensas y dices, parece que fue hace un montón de años y ha sido hace nada, y efectivamente tocó muy de lleno a negocios como el vuestro, donde las compras, yo recuerdo, por ejemplo, aquí, todos los negocios les pasó lo mismo. O sea, habían hecho las compras para el fin de semana y se encontraron con las cámaras llenas de producto que no podían hacer nada con ello. Entonces, aquí tuvimos que empezar a llamar a la Cruz Roja y a todo el mundo para poder distribuir todos los alimentos a gente que los pudiera necesitar, porque se echaban a perder, claro. Y la verdad es que fue tremendo. Nosotros no pudimos hacer eso. Yo me enfadé muchísimo porque no nos permitían salir de casa para nada. Para nada, o sea, sí. Nosotros tuvimos que recurrir a la Guardia Civil a que les dieran permisos especiales para tal. Bueno, fue un poco lioso, la verdad, pero bueno, en fin, vamos a hablar de cosas positivas. Sí. Vamos a hablar. O sea, veo claramente que tienes la capacidad de salir adelante y de que todo tu empeño está en estos 2 negocios. Así que háblanos de cuáles son tus planes y tus aspiraciones futuras tanto para Marlboro Coffee como para Bistro, Canguro o Truchero. Y si hay nuevos proyectos o innovaciones que estás considerando.
Bueno, por un lado, o sea, tengo un interés súper especial en que todo este esfuerzo medioambiental de sostenibilidad que estamos haciendo, o sea, se nos reconozca. Porque es que yo no creo que haya muchos establecimientos que pongan tanto empeño como ponemos nosotros. Creo que sin mermar la calidad de lo que estamos ofreciendo, conseguimos ser sostenibles. Entonces, no sé quién o cómo, pero creo que sería que es una de mis metas que esto se nos reconozca y se nos valore, que no se trate solo de contarlo en redes. Yo lo voy a seguir haciendo, o sea, lo vamos a seguir haciendo, venga o no venga el reconocimiento. Pero lo que yo no sé, yo creo que es de justos ponerlas a cada uno en su lugar, y si nosotros lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo sin que nadie nos esté obligando, que no haya una legislación que nos diga, mire, usted tiene que ser más sostenible porque su negocio genera un montón de basura y es malo, o sea, es malo para todos. Yo creo que esto se tiene que reconocer, y me gustaría que fuera así. Eso por un lado. Proyectos así a corto plazo, estamos trabajando desde Marboré para poder elaborar nuestros propios panes, por ejemplo. Entonces, yo no descarto, quizás por la calidad de productos que estamos haciendo sin gluten, en algún momento poder llegar a comercializar alguno de ellos. No lo descarto, porque en el tema de la repostería lo tenemos súper avanzadísimo. O sea, nuestros postres sin gluten, nadie, si no los sabes que son sin gluten, porque te lo estoy contando, pero es que no se percibe nada de diferencia de calidad respecto a uno con gluten. Y estamos trabajando con el tema de los panes, porque es uno de nuestros puntos críticos con el tema de los envases. La celiaquía va unida al plástico, porque todo va hiperenvasado, que evidentemente es necesario, porque yo lo vivo que es necesario, pero yo voy a encontrar la solución de prescindir de esos envases. Entonces, ¿qué es eso que me viene hiperenvasado? El pan. Pues no os preocupéis, yo haré mi pan. O sea, yo voy a intentar eliminar esos envases usando solamente la materia prima. Y ahí es una de las metas que tengo. Y por otro, tengo ahí una idea, un proyecto ahí todavía muy verde, que es crear en la zona huertos de CO2. Tenemos masas forestales que están ahí, que no se les da valor. Si yo estoy buscando cómo compensar mi huella de carbono, y se hace a través de empresas que plantan árboles a cambio de tu compensación, ¿por qué no se hace eso desde el Pirineo? O sea, los árboles, o sea, las zonas del bosque ya los tenemos ahí. Usemos esos bosques para algo más que masa forestal, que se tala de vez en cuando. O sea, es que podemos generar beneficio preservando nuestros bosques tal y como están a fecha de hoy. Entonces, ahí es una idea que tengo, que tiene que evolucionar mucho, no sé cómo, tengo que hablar con mucha gente que controle mucho el tema, pero vamos, es una idea. Pero es bueno tener proyectos y estar siempre motivada para hacer cosas nuevas. Fantástico. Pues bueno, casi hemos llegado al final, Ruth. Se nos ha hecho corto, pero hemos llegado al final. Raquel, si quieres ir cerrando, pues yo creo que ya es el momento. Pues nada, pues de verdad, Ruth, muchísimas gracias. A mí me ha parecido una propuesta increíble, sobre todo viniendo del mundo rural, sobre todo viniendo del Pirineo, que ostras, que son lugares que dices, a ver, Bielsa es muy conocido, pero bueno, no sabemos que son zonas que a lo mejor tienen temporadas puntuales, pero ostras, tener un buen negocio así en el tiempo, como has contado, ¿no? Con una propuesta tan diferente, pues de verdad, chapó, o sea, me ha encantado. Y nada, y oye, larga vida al Bistro Canguro y a Marbury Coffee. Y nada, y muchísimas gracias, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo y a los que nos escucharéis posteriormente en el podcast. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social del mundo rural en positivo. Pues Ruth, si quieres, ahora es tu momento de decir tu despedida, si quieres, y ya luego cerramos.
pues os doy las gracias por la oportunidad que me habéis brindado de hablar de nuestro proyecto, de esas cosas que hacemos en el backstage que no siempre se ven, pero que yo creo que aportan un valor al negocio que no tiene precio. Independientemente de todo lo demás, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y solo esperamos que a nuestros clientes les guste lo que les ofrecemos. Pues muchas gracias, Ruth. De verdad ha sido un placer hablar contigo y compartir este ratito contigo en este podcast de Mundo Rural en Positivo. Y ahora sí, ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos, no obstante, hasta el próximo miércoles. Así es, nos oiremos a las 7 de la tarde, como siempre, hora española, para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Ya sabes que si te ha gustado este episodio, lo que tienes que hacer es dejar los comentarios ahí, eso es. Y las preguntas también, que ya sabes que te contestamos, porque nos encanta que participes. Y si escuchas nuestro podcast, pues seguro que eres de esas personas que estás comprometida con el mundo rural, como Raquel, o como Ruth, o como yo, ¿vale? Si quieres conocer más sobre este proyecto, recuerda visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Y si quieres contactar con nosotras, también nos puedes escribir al correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal a través de cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast. Así que te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de Mundo Rural en Positivo. ¡Te espero! Tis the season for chicken fingers at Raising Cane's. Warm up with cooked-to-order chicken fingers, crispy crinkle-cut fries, Texas toast, and the real source of holiday magic, cane sauce. Happy holidays from Raising Cane's Chicken Fingers. One love.